Almonte estaba en fiestas. Ese día el pueblo celebraba la última sabatina. Es una misa que se celebra a la Virgen cuando es devuelta a la Basílica del Rocío. El ambiente en el pueblo era festivo y casi todo el mundo ese día está en la calle hasta altas horas de la noche. Marianela y Miguel Ángel estaban casados, tenían una hija, María, pero desde hacía 3 semanas Marianela había decidido irse del domicilio, puesto que Miguel Ángel y ella se estaban separando. Ella tenía una relación sentimental con Francisco Medina, desde hacía unos años. Primero de manera clandestina y con el paso del tiempo Miguel Ángel ya era consciente de esa relación. Marianela, Miguel Ángel y Francisco Medina trabajaban juntos en el Mercadona de Almonte. Eran compañeros de trabajo. Juntos con ellos también trabajaba Raquel, la exnovia de Fran. Bienvenidos, mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. El sábado 27 de abril del 2013, Miguel Ángel tenía turno de mañana. Llevó a María a pasar el día con sus abuelos maternos. Después de salir de trabajar, Miguel Ángel había quedado con unos amigos para ir a cenar y ver el partido con uno de ellos en su casa. Miguel Ángel había prometido a la niña llevarla a cenar a su pizzería favorita. Más o menos a las 8 de la tarde, los padres de Marianela llevan a la niña a casa de su padre. Ellos todavía estaban viendo el partido, por lo que la niña se sienta a jugar mientras ellos terminaban. El partido acababa a las 10, pero un poco antes, sobre las 10 menos cuarto, el amigo decide irse, para que ellos pudieran terminar de arreglarse. Este día, Marianela trabajaba de tarde. Al salir de trabajar, Medina la llama para quedar con ella. Pero Marianela le comenta que está cansada, que se marcha a casa a descansar. Y entonces Fran la dice que iba a casa a ducharse para ver juntos una película y cenar algo en su casa. Cuando el amigo de Miguel Ángel sale de la casa eran aproximadamente las 10 menos cuarto de la noche. Miguel Ángel entra en la ducha y cuando sale de ducharse y semidesnudo se encuentra con su atacante. Comienzan a forcejear, pero Miguel Ángel consigue coger a la niña y correr hasta el dormitorio principal. El atacante derriba la puerta a patadas y le da una puñalada, la primera en el cuello, la segunda en la espalda. Con esas 2 puñaladas, Miguel Ángel ya estaba prácticamente muerto, pero le asestó hasta 47 puñaladas. María sale corriendo a la cocina en busca de un cuchillo para ayudar a su padre. Cuando vuelve, María se da cuenta de que su padre no se mueve. Miguel Ángel, moribundo, intenta pedir ayuda. Cuando el atacante se da cuenta que seguía con vida, sale detrás de él, y María en ese momento aprovecha para llegar hasta su dormitorio. Una vez que el agresor consigue acabar con Miguel Ángel, se dirige al dormitorio de María y la asesta 104 puñaladas, pero ninguna mortal de forma inmediata, con lo que si hubiera sido atendida en esos momentos podría haberse salvado su vida. Sin embargo, el asesino la dejó desangrarse, según la policía, durante 2 horas aproximadamente. María quedó en el suelo, semitapada con una manta. Marianela esa noche llama a Miguel Ángel para hablar con la niña, pero este no respondía a las llamadas. Le llamó unas cuantas veces más, pero no obtuvo contestación. Estaba nerviosa, pero intentaba pensar que igual que no había oído el teléfono o que se le había dejado en casa. El domingo por la mañana, cuando se levanta, lo primero que hace es volver a llamar a Miguel Ángel, pero tampoco consigue hablar con él. Cada vez ella estaba más nerviosa. Decide que lo mejor es acercarse a su casa, pero Medina la dice que es mejor que no lo haga. Fran era muy celoso y no quería que ella tuviera ningún acercamiento ni trato con Miguel Ángel. Una amiga la comenta que la niña no había ido al colegio, y ella en esos momentos piensa que les ha pasado algo, ya que desde el sábado no había podido hablar con ellos. Inmediatamente ella llama a sus padres y les dicen que se acerquen a casa de Miguel Ángel para comprobar qué ocurre. Igualmente se entera de que nadie sabe nada de Miguel Ángel en todo el fin de semana. Es el abuelo materno quien el 29 de abril acude al domicilio. Abre la puerta del portal y se da cuenta de que la puerta del domicilio está abierta. Entra en la casa y se encuentra con el cuerpo de Miguel Ángel en el dormitorio. Corre al cuarto de la niña y ve el cuerpo tapado con una manta. Ambos estaban muertos. Habían sido asesinados con un total de 151 puñaladas entre los dos. Las primeras manifestaciones oficiales apuntaron a un parricidio. El padre había matado a la niña y luego se había matado él. Pero pronto la autopsia dejó claro que no fue así, sino que el padre y la niña habían sido asesinados. La niña tenía un corte en el cuello, en la yugular, hecha con intención de matarla.
Todas las personas que pasaron por el domicilio, tanto como la policía, el equipo de investigación o como parte de la familia, tenían clara una cosa, y es que el asesinato había sido espeluznante. Por eso decidieron que el caso lo llevara un equipo experimentado como la UCO. Las investigaciones apuntaban que el asesino conocía perfectamente el domicilio, ya que él solo entró en las habitaciones necesarias para llevar a cabo los crímenes. También se apuntó que María había sido una víctima accidental, porque el asesino entró a matar a Miguel Ángel. Sin embargo, la cuchillada que tenía en el cuello se hizo con intención de matarla, así lo creen los forenses. Ambos tenían heridas post-mortem, Miguel Ángel en la espalda y la niña en la pierna. Los investigadores creen que el asesino lo hizo para comprobar que estaban muertos, una vez que cumplió su objetivo. Limpió el cuchillo y usó 3 toallas que había en los 2 baños de la casa. E incluso se cree que también se limpió las suelas de los zapatos en una alfombrilla que había en el baño. Comienza la investigación pinchando el teléfono de Marianela para ver con quién hablaba y lo que la decían. Pero realmente quien estaba en el punto de mira era su pareja Fran, ya que creían que el crimen había sido pasional y no económico. En la casa había una hucha de María con 300 euros y no se lo habían llevado. Sin embargo, sí encontraron una huella y no era de ninguno de los habitantes de la casa. Comienzan a buscar las posibles personas que hubieran podido llevar a cabo el asesinato, entre los familiares y amigos más próximos, pero enseguida son descartados. Tenían pruebas para ello. La investigación les lleva hasta un ciudadano de procedencia rumana, que había tenido un altercado con Miguel Ángel en el supermercado. También investigan a un chico de procedencia marroquí. Esa noche del asesinato tuvo que acudir al ambulatorio con un corte muy profundo. La policía en esos momentos piensa que podía ser él y que el corte se hubiera hecho con el cuchillo. Pero en el centro de salud dijeron que lo que tenía en el corte eran cristales. Ambas personas tenían coartadas para esa noche, con lo cual fueron descartados. El 24 de junio del 2014 se produce la detención de Francisco Medina. Los investigadores creen que tienen pruebas suficientes para ello. Pero el problema era cómo contárselo a Marianela. Ella no podía creerlo, lo negaba. Les decía a todos que eso no era verdad, que estaban equivocados, y todo entre gritos y lloros. Pero las pruebas eran suficientes. La Guardia Civil ha detenido a una persona por su presunta implicación en el doble crimen de un padre y su hija de 8 años, cuyos cuerpos fueron hallados el 29 de abril de 2013 en su domicilio de Almonte. El detenido, que era pareja de la madre de la niña, fue una de las primeras personas que fue investigada por la Guardia Civil. Además, la familia ecuatoriana, vecinos de Miguel Ángel, decidieron hablar. Este era un matrimonio con 2 hijos jóvenes. Es cuando el chico estaba hablando por teléfono cuando hay un momento en el que empieza a escuchar gritos a 2 hombres, con acento almonteño, que se decían el uno al otro que se fuera de casa, que estaba harto de él. También se escuchaba la voz de una niña que llamaba de manera incesante a su madre. Y se escucharon golpes y algún grito. El chico declaró que esto no duró más de 10 minutos, y después se hizo el silencio. La hermana de este chico también escuchó la pelea. Se lo iba escribiendo a su novio por WhatsApp. Los investigadores, después de ver las declaraciones del chico y los WhatsApp de su hermana, decidieron que los hechos se habían producido entre las 21:52 y las 22:02. En enero del 2016, la acusación particular contrata a un perito, el cual emite un informe en el que se relata que la noche del doble crimen, Medina, después de salir del domicilio, se vistió con el uniforme de Mercadona y guardó el cuchillo, los guantes, los zapatos y los pantalones forrados. Pero esta ropa nunca se ha llegado a encontrar. Después Medina cogió el coche y se dirigió a Mercadona, aparcó su coche y se colocó entre sus compañeros. Otra de las pruebas que incriminan a Medina fueron las marcas dejadas por los guantes, que coinciden con los guantes utilizados en Mercadona, y el estudio biomecánico de la pisada, que dibujaba en las playeras en el reguero de sangre del escenario del crimen. Estas pisadas eran compatibles con los pies de Medina, aunque lo cierto es que las playeras eran 2 números más grandes. Los investigadores estudiaron 6 huellas encontradas, pero ninguna era de Fran. 4 eran de Miguel Ángel y una era de Marianela. Solo quedan 3 huellas por identificar, una en la parte inferior de la puerta del portal, otra en la puerta de la vivienda y una más en la hucha metálica de María. Otra de las pruebas fue el ADN encontrado en las toallas.
Fueron 3 toallas de 2 baños distintos. La investigación acreditó que el ADN de Medina pudo llegar al lugar del crimen por una transferencia secundaria, ya que tenía una relación sentimental con Marianela. El ADN de Medina estaba presente de forma repetitiva. Los restos celulares del autor del crimen aparecían en 14 de las muestras recogidas. Marianela fue quien colocó las toallas en los baños 20 días antes del crimen, y el depósito genético que había de Medina en ellas no era fruto de la casualidad, según dijeron los peritos. Marianela declaró que Fran no había estado en su casa en los 3 años anteriores al asesinato y que ve a Fran en su coche cuando ella sale de trabajar. La policía cree que tiene pruebas suficientes para incriminar a Medina, pero cuando Marianela declara, todo se rompe. La abogada la aconseja que no siga con Medina, ni que tampoco le siga defendiendo, porque eso lo está perjudicando. El segundo informe pericial dice que las cerraduras no fueron forzadas y que el asesino regresó al lugar del crimen para hacer la cama. Según el perito de la acusación y según el informe, la colcha de la cama del dormitorio principal, a la llegada de la Guardia Civil, se encontraba perfectamente hecha, pero las evidencias, como los restregones y las marcas de sangre, muestran que la colcha no había podido quedar en la posición hallada. El 6 de septiembre del 2017 arranca el juicio contra Medina por el doble crimen, pero hay demasiadas cosas por aclarar, entre ellas si Medina tuvo tiempo para llevar a cabo el asesinato en tan poco tiempo. Se le piden 50 años de prisión, pero va a ser juzgado por un jurado popular, que está formado por 9 titulares y 2 suplentes. En la primera jornada acuden las 30 personas seleccionadas por sorteo, de las cuales 10 presentan alegaciones. Se quedaron 5 mujeres y 2 hombres. Las jornadas del juicio eran interminables, fueron muchos los testigos, los peritos de la acusación. Todos se extendían en sus pruebas científicas, como en las pruebas de ADN, que tuvieron un largo debate. Fue un debate muy técnico, y durante este análisis hay un miembro del jurado que se queda dormido. Otros miraban al techo. Y esto preocupaba, porque el jurado tampoco hacía preguntas, aunque parecía que no entendían nada de lo que allí se estaba diciendo. En el juicio, Marianela le explica al juez cómo se siente y declara que su vida desde que asesinan a su hija y a su marido es un auténtico calvario. Conteste ahora las preguntas que le van a hacer. Sí, me estaba contando. Sí, nada, que decirle que mi vida desde que asesinan a mi hija y a mi marido, pues es un auténtico calvario. No tengo vida, no tengo ilusiones. En este momento del juicio es cuando el jurado realiza la única pregunta que realiza en todo el juicio, y fue dirigida a Marianela. Solo la preguntaron durante cuánto tiempo había acudido a clases de baile. Marianela en esos momentos se sintió indignada. El mes del juicio de mi pequeña fue para mí un auténtico calvario. Yo solo asistí el día que fui a declarar, por supuesto con Ampara, porque yo no podía ver ese personaje, no podía verlo, me moría del miedo. Y yo ese día que fui a declarar para mí fue durísimo. Yo me sentí que yo llevaba las esposas puestas. A mí la defensa del que ahora está suelto me hizo mucho daño, me maltrató, me humilló, me pisoteó. No me preguntaba nunca por nada de mi niña, nada más que cosas de temas sexuales, si yo daba clases de baile. O sea, esa fue un ataque hacia mi persona. Lo pasé súper mal, y lo que yo veía del jurado, pues que no 9 personas allí sentadas que no me hacían ni una mínima pregunta. O sea, estaban sentados allí pasando el rato y... La defensa se acogía a la primera declaración que hizo Marianela ante la Guardia Civil. Había declarado que había visto a Fran en el coche cuando salió de Mercadona. Pero Marianela ya había cambiado esta declaración. Dijo que estaba en tratamiento psicológico por la muerte de su hija y que si declaró haber visto a Fran en el coche es porque era costumbre de él estar allí. Lo que sí recibió fue una llamada, pero no puede asegurar que lo viera. Marianela declaró en el juicio que Medina era celoso y controlador. Fran, cuando conoce a Marianela, tenía una relación con Raquel
y deja la relación para estar con ella. Lo que Fran pretendía es que Marianela hiciera lo mismo con Miguel Ángel, pero ella no quería separarse de su hija. Medina no quería que ella tuviera ninguna clase de relación con Miguel Ángel. Marianela tenía que borrar las llamadas que le hacía porque Fran la controlaba el teléfono. Una compañera de trabajo declaró que desde que Marianela estaba con Fran vestía de una manera más recatada. Pero Marianela estaba enamorada y no le daba importancia a esas cosas. También declaró Raquel, la exnovia de Medina, que dijo que había visto a Medina cuando salió de trabajar con el grupo. El abogado de la defensa, en su alegato final, le dice al jurado que si están preparados para enviar a un hombre de 30 años a prisión, que si eran capaces de cargar con esa duda en sus conciencias. El jurado nunca estuvo aislado. Cuando terminaba cada sesión de juicio, se iban a sus casas, veían la televisión, leían las redes sociales, tenían conocimiento de la división que existía en el pueblo. Pero para los 8 de los 9 miembros del jurado, la presencia de Fran en el domicilio de Miguel Ángel no estaba aprobada. El 6 de octubre del 2017, Francisco Medina es declarado no culpable y es puesto en libertad de manera inmediata. El 6 de noviembre, un mes después, la Fiscalía solicita un recurso de apelación por falta de motivación. Lo que pedían es que se repitiera el juicio con un nuevo jurado. Pero el Tribunal Superior de Justicia andaluz desestimó el recurso, alegando que Medina había sido declarado no culpable porque no pudo probarse que estuviera en la escena del crimen en torno a las 10 de la noche. La acusación decidió recurrir al Tribunal Supremo, pero nuevamente la Sala concluye que no existen pruebas directas sobre la participación de Medina en los hechos. El jurado popular dio mucha veracidad a la declaración de la ex de Medina, Raquel, que declaró haberle visto momentos antes del cierre, y a una compañera de trabajo, que también declaró haberle visto 20 minutos antes de las 10 en el interior del establecimiento. El 1 de febrero del 2018, el Tribunal Supremo absuelve a Medina de los delitos de asesinato, ya que la UCO no encontró datos que motivaran la apertura de una nueva línea de investigación. El abogado de la defensa y hermano de Miguel Ángel, Aníbal Domínguez, en noviembre del 2018, presentó una denuncia en la que exponía tener conocimientos por unos vecinos de Almonte que entre abril y mayo del 2017, unos meses antes de que empezara el juicio, un pintor había encontrado un cuchillo de grandes dimensiones, a 300 metros del domicilio del acusado. Aníbal, en el momento en que se enteró de esto, no entiende qué se ha hecho con el cuchillo. Por eso en la denuncia solicita a la Guardia Civil que realice averiguaciones para saber quién lo custodió, por qué no se llamó a la AUCO para extraerlo de donde estaba, y por qué no se contó en el juicio, y el lugar donde ahora está. Según declaraciones de la alcaldesa de Almonte, el cuchillo fue custodiado por la policía local, pero se desconoce si fue sometido a algún tipo de prueba pericial para descartar su vinculación en el crimen. En el año 2020, el abogado de Medina inicia el procedimiento para reclamar una indemnización a cargo del Estado por el tiempo que estuvo Medina en prisión provisional, que fue desde junio del 2014 hasta octubre del 2017. Esta indemnización ascendería a algo más de 68.000 euros, que serían 57 euros por cada día que pasó en prisión. En el año 2019 el caso fue reabierto de nuevo. Desde entonces se vienen sucediendo prórrogas en la instrucción, porque la defensa considera que todavía hay pruebas que podrían arrojar algo de luz al caso. La última prórroga fue acordada a petición de la Fiscalía y de la acusación particular, en diciembre del 2022, la cual finalizó en julio del 2023. Pero se seguirían dando prórrogas al caso si fuese necesario, ya que este caso tiene una investigación muy compleja, con muchas pruebas y numerosos informes periciales. Entre las pruebas pendientes se encuentra el análisis de la manta, que cubría a la niña. El caso a fecha de hoy sigue abierto, pero el doble asesinato de Almonte es más que un caso sin resolver. Es un recordatorio sombrío de las complejidades de la justicia y de la memoria. A medida que conocíamos cada pista y cada testimonio, nos acercamos a entender mejor las fuerzas oscuras que a veces operan en nuestra sociedad. Hasta aquí el caso de hoy. Gracias por acompañarme y os espero en el siguiente episodio de Dossier Criminal.